Esto que estáis viendo en pantalla es una llamada de última hora de Kiko Matamoros a Es Diario. No estáis viendo a Jesús Manuel Ruiz, estáis viendo a su compañero David, pero también está Jesús Manuel Ruiz y también está Isabel, que es la otra compañera de Jesús Manuel Ruiz y de David. Cuidado. Cuidado porque, bueno, digamos que va a dar una serie de información alrededor de Macoque, de Telecinco, que la vamos a comentar. Se viene fuerte, llamada bomba, conexión telefónica, Kiko Matamoros, Jesús Manuel Ruiz, David, Isabel. ¿Cómo estás, lo primero? Bueno, pues verdaderamente un poco, lo digo con honestidad, aturdido. Luego, bastante sobrepasado porque lo que estoy es haciendo acopio documental de muchísimas cosas y... Aquí ya desvela que está recogiendo documentación a mansalva para ir a por Macoque. Ojo, va a hablar del episodio de Dinio. Eso que ha contado Dinio, de que le pega... Pero va a contarlo sin contarlo. Porque dice que va a hablar de lo que pueda demostrar. Y eso no lo puede demostrar, dice. Bueno, no ha nombrado a Dinio, pero... El tema en manos de quien lo tengo que poner. Digo pero porque la información se ha dado en Es Diario. Es la gente que va a llevar mi defensa judicial y bueno, dolido por el daño que se le infiere a la gente que me quiere, especialmente a mi mujer, a mis hijos. Ya estáis viendo aquí a Jesús Manuel Ruiz y Isabel. Y agradecido a muchísimos amigos que me están llamando para decirme es increíble lo que está contando esta mujer, porque ha vivido mi vida y la suya. Bueno, aquí yo no voy a hacer referencia en ningún caso a los episodios que hayan podido suceder en la intimidad, porque lo que no pueda demostrar no voy a ser tan torpe de meter la pata y de que... Esto se refiere, como digo, a lo de Dinio, que lo ha sacado Jesús Manuel Ruiz en Es Diario, las declaraciones de Dinio, diciendo que le pegaba ella a él. Dice que él no puede entrar en algo que no pueda demostrar. Me denuncien por una denuncia falsa y no lo pueda probar. Pero sí, desde luego, voy a intentar sacar a la luz una serie de cuestiones, de agresiones, porque son agresiones que he sufrido por su parte públicamente. Denuncias de Kiko Matamoros, denuncia por agresión a Macoque, ¿eh? Y de verdad que hay testigos. Podría referir muchísimas más. Me indigna tal y como se presentó el programa, ¿no? Porque son actuaciones absolutamente mutiladas, donde se puede ver un carácter o se puede derivar un carácter agresivo, incluso ofensivo por mi parte, pero que en el 90% de los casos responden a provocaciones, a insultos, algunos en directo, etcétera, que he recibido por parte tanto de ella como de su hijo. Y esto lo está categorizando Kiko Matamoros, lo habéis escuchado, con agresión. Estaría denunciando a Macoque por agresión. Él está diciendo todo esto, le está poniendo la palabra agresión. No me gusta eso, eso es una práctica goebbelsiana y es una deformación absoluta de la realidad. Los compañeros que han estado muchísimos años a mi lado en Sálvame saben que fue una especie de Quijote, no solo loco, ciego, estúpido. Yo me partí la boca en los platos de Feti. Bueno, iba a decir otra cosa. Me callo. A esa mujer sometida. Esa mujer, cada vez que había un comentario que no le gustaba, cogía el teléfono, me llamaba
las publicidades y hay muchísimos testigos de las barbaridades que me ha podido decir, de la forma en la que me hablaba. En fin, me cuesta hablar. Normal, es que aquí lo estábamos comentando antes de tu llamada, da la sensación, lo decía el propio Jesús Manuel, de repente que esto responde a algo evidentemente no inocente y no casual, que de repente el nombre de una serie de personas, en el caso el tuyo, Kiko, en una cadena no se nombran y de repente te dedican un programa casi en totalidad. Pero eso me da lo mismo. A mí, que me nombren o no me nombren en Telecinco me da sin cuidado. Hombre, yo no es por Kiko Matamoros, porque Kiko Matamoros es un delincuente reconocido, al igual que Maco, que nos ha cogido el dinero a todos, no lo digo yo, lo dicen ellos, y está a espera de sentencia, pero no lo han reconocido. Pero yo aquí lo que sí tengo que decir en favor de Kiko Matamoros es una cosa. Si das la versión de una persona en televisión, tienes que poner la de Kiko Matamoros, porque si no te pasará como con Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Si das la versión de una mujer, en este caso, tienes que dar la versión de a la persona que está señalando. Yo creo que es así. Pero si me nombran, que reconstruyan la verdad. Claro. Y que la reconstruyan documentalmente. Esta señora se ha pasado 8 años, diciendo públicamente que yo era un mentiroso. Aquí hay que reconocer también que Macoque ha estado durante todos estos años diciendo algo que ahora se está demostrando que es lo contrario, y además ella misma está reconociendo que es lo contrario. 8 años. 8. Para luego reconocer en la Audiencia Provincial de Madrid que la mentirosa era ella. Decía que no pagaba un duro a Hacienda. Casi 800.000 euros acreditados. Decía que la casa la había pagado ella. Reconoce que ni una sola de las cuotas de esa hipoteca, ni los gastos de notario, IVA y reformas que se hicieron en esa casa salieron de su bolsillo. Salían de mi cuenta personal y de mis cuentas de empresa. Visto después con Kiko, Perdón, sí, Jesús Manuel. Creo, Kiko, buenas David, tardes. que todo esto responde a una venganza. Porque tenían una hoja de ruta, tenían un plan para quedarse con la propiedad de esa vivienda. Eso es lo que voy a preguntar, Kiko. Buenas tardes. ¿Oyes a Jesús Manuel, Kiko? Levemente. Eleva un poco el tono. A ver, ¿me escuchas? A ver si se aclaran con el tonito. Kiko. ¿Le escuchas ahora? ¿Me escuchas, Kiko? No le escucho bien. No te escucha bien. Claro, pero porque tienes el teléfono, chico. Si le estás hablando con el teléfono en el micro. Dime la pregunta, Jesús Manuel, y se la traslado yo. Tengo varias preguntas. Primero, darle las gracias por entrar al canal y después, si cuando vio el viernes la entrevista de Macoque, si no le recordó muchas cosas a la artimaña que hizo esa cadena con Rocío Carrasco. Segunda. Esta es muy importante porque recordemos que Kiko Matamoros se posicionó del lado de Rocío Carrasco cuando le estaban haciendo más o menos lo mismo a Antonio David Flores. Ahora se lo están haciendo a él. La intervención de Macoque no tiene nada que ver con una revancha porque ha perdido la casa de la finca donde vive desde que se separó. Y la tercera es cómo va a actuar judicialmente. ¿Has escuchado las preguntas, Kiko? No, Te las traslado. Son 3 preguntas que ha hecho Jesús Manuel Ruiz. La primera es si no te recuerda lo que ha pasado de viernes al caso ya célebre de Rocío Carrasco en cuanto al planteamiento mediático. El segundo, que nos lo has ya venido a apuntar tú, que si detrás de todo esto no hay una venganza por una propiedad. Y el tercero era un poco que nos contases hasta donde puedas la hoja de ruta a nivel judicial que tienes planteada. Bueno, yo estoy a la espera, evidentemente, de que comparezca el viernes, en el programa, y una vez que haya completado ya su trayectoria televisiva, pues habrá que valorar si se procede con una querella, es decir,
por vía penal. Sí, pero lo de Rocío o Carrasco, compatibilizar la vía penal con la vía civil, que en este caso irían de la mano, o simplemente la vía civil. Yo le recuerdo a esta señora que tiene un compromiso de no delinquir en 2 años, o en 1 año y 9 meses, con la fiscalía para no irse a la cárcel. Lo de Claro, Rocío. esto inevitablemente le afecta. Que tenga mucho cuidadito. Que tenga mucho cuidadito, porque va a tener que probar, pero digo, no verbalmente, no va a ser su relato, no. Va a tener que probar documentalmente todas y cada una de las mentiras que ha dicho. Todas y cada una. Jesús Manuel, David, a mí lo que me sorprende de Macoque es que ahora se siente en un plató, resulta también siendo una víctima de violencia de género y defienda a su novio cuando está en la misma situación. Esa es otra. De su exmarido. Su exmarido había sido condenado, entre otras actuaciones o entre otras agresiones, por violencia de género. Porque cuando estaba Macoque embarazada de mi hija, estaba ya de varios meses, cuando Macoque va a recoger a su hijo o a llevar a su hijo, que no recuerdo muy bien ahora si era la salida o la recogida de la clase del colegio, su exmarido aplasta con la puerta del coche de Macoque la tripa, la barriga, donde estaba el feto de mi hija. Y a mí Pero me parece muy inmoral, muy inmoral, permitir y provocar que tu hija se lleve bien con ese señor, sabiendo el daño que a mí eso me produce. Y no lo hace mi hija una vez. Hablo con mi hija, le digo que reflexione, que piense por la angustia que ha pasado su padre, que me tengo que morder la lengua, que no puedo ni decir lo que pienso de esa señora, porque me va a denunciar, porque es lo que quiere, que yo pierda los papeles y denunciarme por insultos. Y mi hija lo vuelve a hacer. Y se vuelve a subir a ese barco. Es curioso que ni una madre, ni un programa de televisión sea capaz de rescatar ese episodio. Kiko, estás contando una cosa que no te lo hubiera preguntado porque lo tenías que decir tú, pero me viene a la cabeza otro episodio que nos contó esta semana Dinio para... Tema Dinio, tema avión, puñetazos. De celos por su parte había empujado o agredido de alguna manera a una chica, y luego el segundo en recibir fui yo. Unos días después volábamos a Tenerife para hacer un par de bolos, recuerdo sí que lo teníamos cuenta, cerrados. 2 o 3, no me acuerdo, creo que eran 2. Y una vez que estamos en el avión, bueno, pues en un momento dado se le viene a la cabeza lo que había pasado en el vuelo anterior, ¿no? Y efectivamente empieza a pegarme puñetazos y se abalanza sobre mí y me mete un mordisco en la frente. La frente. Y no me suelta. Y me hace una brecha y empiezo a sangrar. Y efectivamente vienen las azafatas que presencian todo el pasaje. Y es algo que evidentemente es público, ¿no?
Dinio o de un amigo de Dinio que iba allí, que también lo vio, que no sé por qué no va a valer, pues pediré que se reporte o se trate de identificar a quien iba en ese avión y las actuaciones que se tomaron. Yo evidentemente no quise denunciar, ni lo he hecho nunca. Ni lo he hecho nunca. Y desde aquí voy a pedir ayuda. Voy a pedir ayuda de manera pública para que la gente que ha sido testigo de agresiones por su parte se ponga en contacto conmigo. Va con todo, Kiko, ¿eh? Yo creía que no iba a... Es que esta parte no la vi. Creía que no iba a reconocer lo de Dinio. Pues sí. La opinión es vuestra. Os leo. Os mando un beso enorme y un saludito.